Hola, buenas tardes, que Dios le bendiga, que hayan tenido un lindo inicio de semana, un lindo inicio de lunes de la mano del Señor, guiados por el Señor. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una perla de la palabra en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. La palabra en esta enseñanza que dice la palabra es una enseñanza de Jesús. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Si notamos en este pasaje, se está usando una enseñanza respecto a una persona, pero que también es aplicada a una casa, a una organización, a una familia, a una nación, a una cultura. Dice esto así que pasará a esta mala generación. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguna persona, familia, pueblo, nación o cultura se aleja del mal, pero después regresa a él, su situación va a ser peor que al final que al principio. En lugar de un espíritu, dice la palabra, que será habitada por 8. Y notemos que, como dije, al final habla de una generación. Y esto, ¿qué tiene que ver con nosotros el día de hoy? Muy simple. En tiempos antiguos, el mundo occidental, y nuestra nación no es la excepción, fue habitado por espíritus, dioses o ídolos paganos. Era un mundo pagano habitado por espíritus inmundos. Cuando el mundo occidental fue cristianizado, mal que bien, todos esos espíritus inmundos fueron echados fuera. La casa fue limpiada, barrida, adornada con un nuevo espíritu, el Espíritu de Dios, y sus principios de vida fueron transformados totalmente por la palabra de Dios, por el Evangelio del Señor Jesucristo, y ello dio paso a una nueva cultura, a una nueva civilización que mejoraba radicalmente lo anterior. Pero con el transcurrir de los tiempos, este mundo, esta cultura y aún nuestra nación se alejó de Dios y de su palabra, un proceso que comenzó más o menos en 1968, alrededor de 1968, con una cuestión que se llamó la Revolución Estudiantil, que se inició en la Universidad de París, y de ahí se regó a todo el mundo. Y entonces comenzó a darse en la cultura occidental un regreso a la oscuridad. Dios fue sacado del gobierno, fue sacado de la educación, de la cultura, de las leyes, de la justicia, de la ciencia, de los negocios. Y ello comenzó con un proceso que implicaría que terminaría peor que antes, y eso lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, lo que se llama la escalera de la degradación. Si alguno estudia la historia o ha observado la historia de los últimos 60, 70 años, nos podemos dar cuenta que efectivamente toda esa escalera de la degradación se hizo realidad en el mundo occidental. Habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias ni le glorificaron como a Dios. El mundo se envaneció en sus propios razonamientos, el corazón de las personas fue entenebrecido. Los hombres, profesando ser sabios, se hicieron necios, apartándose totalmente de Dios, del temor de Dios, de la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en humanismo, en New Age o lo que se llama panteísmo, en idolatría, etcétera. Y de tal manera que el postrer estado está resultando peor que el primero, como dice la palabra, como también nos profetiza la palabra en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio, y aquí se está refiriendo al cuerpo de Cristo.
Y en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se retirarán de la fe, negarán la fe, lo que era la fe de ellos, la fe de sus padres. De hecho, el espíritu del anticristo dice que negará al Dios de sus padres. Y haciendo que, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos y amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y también en segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, dice la palabra que vendrán tiempos, y ya estamos en esos tiempos, cuando no sufrirán la gente la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Y una civilización poscristiana es mucho más peligrosa, por lo que nos enseña la palabra de Dios, y en la historia lo vemos. Una civilización poscristiana es mucho más peligrosa que una civilización precristiana. Una civilización precristiana produjo a un Calígula y a un Nerón, pero una civilización poscristiana produjo un Hitler, un Stalin, y ha producido hambrunas en todos lugares, matanzas, violencia, inmoralidad sexual, de todo lo que vemos en el mundo de hoy, que en un mundo de hace 50, 60, 70 años no existía. Una ideología que viola los principios más elementales de la palabra de Dios. Vemos hambre, como ya mencioné, hambre, violencia, crimen organizado, adicciones, inmoralidad sexual a extremos que nunca antes habíamos visto, guerras que derivan en miles de muertos, destrucción y peligros de una conflagración atómica como lo tenemos el día de hoy. En muchos está un peligro latente en muchos lugares: la China, Taiwán, Corea, Ucrania, el Medio Oriente, etcétera. Pobreza extrema, hambruna de grandes proporciones en muchos lugares, fabricación de enfermedades para mermar a la población del mundo, etcétera. ¿Y eso qué nos dice a nosotros el día de hoy? En primer lugar, que necesitamos alejarnos lo más profundamente que podamos de la vida vieja que dejamos en la oscuridad, y que vivamos más cerca de la luz cada día. Necesitamos alejarnos de toda esa cultura que está circundando en el mundo. De hecho, es lo que nos dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, que dejemos atrás el hombre viejo, que nos desvistamos de él y nos vistamos del hombre nuevo. Y en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no pensemos de la forma que piensa el mundo, sino que cambiemos nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Necesitamos alejarnos a nosotros y a nuestros hijos de lo más que podamos de la cultura que se le quiere imponer al mundo, y no nos hagamos partícipes de ninguno de sus elementos, por atractivos o lógicos o humanistas que pudieran parecer. Recordemos que la palabra en Proverbios capítulo 14 versículo 12 nos recuerda que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Necesitamos redoblar nuestro esfuerzo de orar por nuestra nación y por el mundo en el cual vivimos, donde cada vez la maldad, la codicia, el egoísmo, el hedonismo, la inmoralidad, la vanagloria, el orgullo, la jactancia se acrecientan cada día más, recordando que todos esos elementos son enemigos de Dios, de acuerdo a lo que nos dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 15 versículo 17. También preparándonos, porque cada día se acerca más el tiempo de los juicios finales de Dios contra un mundo incrédulo, como nos lo enseña Apocalipsis capítulo 6 al 19. De hecho, cuando la cultura occidental absorbe
todos esos elementos de la cultura pagana, regresando al paganismo anterior y aún peor. La palabra de Dios dice que la gente no solo aprueba lo que hacen otros, sino que se deleita y lo legalizan, que es lo que está sucediendo el día de hoy. Estamos en un peligro real. Nosotros, los creyentes, el mundo está en un peligro real, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones están en un peligro real. Necesitamos alejarnos de la cultura que está invadiendo el mundo y volvernos a las sendas antiguas, a la palabra de Dios, preparándonos para el futuro, un futuro que para el mundo se ve bastante mal, pero para nosotros los creyentes es un futuro de victoria, es un futuro de bendición con nuestro Señor en esos cielos nuevos y esa tierra nueva que es nuestra esperanza. Bendiciones, que el Señor les guarde, que tengan un lindo descanso y primeramente Dios, si Dios lo permite, el día de mañana, por la mañana, nos estaremos compartiendo otra perla de la palabra. Bendiciones y un abrazo para todos.